Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Estoy muy contento otra vez de estar aquí frente a ustedes y gracias al Señor que tengo algo que decir en esta tarde. Y yo espero que la palabra de Dios pueda llegar a nuestro corazón, pueda hablarnos. Permitámosle al Señor que nos hable a todos. Es muy necesario escuchar al Señor en este tiempo donde las circunstancias y los tiempos que vivimos son extremadamente difíciles. Es necesario venir al Señor, es necesario volver al Señor. Hermanos, quiero compartir con ustedes un pasaje hermoso de Romanos 8. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos. Y vamos a leer desde el versículo 31 hasta el 39. Romanos 8, 31 al 39. Aquí adelante, si los hermanos pudieran traer Biblia, por favor. Hay hermanos que no tienen Biblia. Pudiéramos prestarles algunas Biblias para que ellos puedan también participar con nosotros. Aquí, hermano David, aquí adelante. Y vamos a leer entonces, todos lo tenemos, Romanos capítulo 8, versículo 31. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer. Lo voy a leer yo, ustedes síganme con la mirada en sus Biblias. Romanos capítulo 8. Hermano Giovanni, por favor, ayúdenles a encontrar Romanos 8, 31. Vamos a participar todos. Este es un pasaje muy hermoso que nos va a hablar acerca de la profundidad del amor de Dios. Romanos 8:31 dice así la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar, hermanos. Inclinen sus cabezas. Padre, queremos, Señor, agradecerte por esta palabra tuya. Y queremos pedirte, Señor, que nos hables a cada uno. Qué bueno, Señor, es escuchar tu voz. Cuando tú hablas, Señor, nuestra alma se regocija, se alimenta, se refresca, Señor. Gracias, Padre. Toma este tiempo, Señor, y con tu Espíritu Santo, mediante tu Espíritu Santo, háblanos a cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Asiento, hermanos, por favor. Amados hermanos,
El capítulo 8 de Romanos es un capítulo muy especial. Algunos dicen que el capítulo 8 de Romanos es el capítulo más precioso de la Biblia. Si ustedes echan una mirada a todo el capítulo, ustedes van a ver que este capítulo abunda en promesas extraordinarias para los hijos de Dios. Está lleno de promesas. Desde el versículo 1 hasta el 28, el apóstol Pablo nos va a hablar acerca de las promesas que son exclusivas para los creyentes, para los hijos de Dios. Y el versículo 29 y 30 nos va a hablar, este capítulo, el apóstol Pablo, acerca del fundamento de esas promesas, de esos privilegios que todo creyente tiene. Si usted repasa el capítulo 8 con la mirada, fíjese, un privilegio, una bendición que el creyente tiene, según el versículo 1, es que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Qué bueno, hermano. Todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, todo lo que está pasando, cuántas desgracias se vienen sobre la tierra. El infierno está listo para recibir a mucha gente, pero un privilegio que el creyente tiene es que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Qué hermoso. Fíjese en el versículo 2. Dice que el creyente, dice el versículo 2, que el Hijo de Dios tiene ahora la ley del Espíritu de vida. Versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El creyente ahora vive bajo otra ley, no vive bajo la carne. Hermanos, si nosotros somos creyentes, tenemos que saber las bendiciones que nosotros tenemos en Cristo. Tenemos que ser conscientes de las bendiciones que poseemos. Cuando somos conscientes de las bendiciones, las tomamos. Cuando no somos conscientes de esas bendiciones, a veces vivimos vidas pobres, no vivimos vidas abundantes. Yo recuerdo una anécdota que, bueno, hace tiempo creo que lo comenté, de alguien que viajando en un avión no sabía que tenía un boleto especial de primera clase. Aunque él tiene en su poder el boleto de primera clase, él no lo sabe. Y entonces él sube al avión y se sienta en cualquier lugar. Pero si él supiera lo que tiene en su mano, ¿qué haría? Pues él se va a ir a primera clase. El creyente tiene que conocer qué es lo que tiene en Cristo Jesús para gozar de las bendiciones que tiene, que Dios ha separado esas bendiciones mediante Cristo Jesús en la cruz. Entonces el versículo 2 dice que nosotros ahora vivimos bajo una nueva ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Dice también el versículo 10 y 11 que el creyente tiene una nueva vida, que no tiene una vida pobre para vivirla. Dice el versículo 10, pero si Cristo está en vosotros. Fíjese la condición que da el apóstol Pablo. No es para cualquiera. Dice que si Cristo está en vosotros. Es decir, si tú le has entregado tu vida a Cristo, si tú le has entregado tu corazón a Él, si tú has depositado tus pecados en la cruz del Calvario, si Cristo vive en tu corazón, el versículo 10 es para ti. Si Cristo está en vosotros. Más adelante el versículo 10 dice, el Espíritu vive a causa de la justicia. El versículo 11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, más adelante dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús vivirá en ti. Un privilegio más que el apóstol Pablo enumera aquí. Les dije hace un rato que el capítulo 8 de Romanos está lleno de promesas para los creyentes. El versículo 14
dice también que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, un privilegio más que tenemos es que Dios nos ha adoptado, nos ha llamado, ahora somos parte de su familia, porque el versículo 15 dice que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Podemos decirle ahora al Dios creador, al Dios del universo, podemos decirle, papito, tú eres mi papá. Eso significa Abba Padre, papito mío. El privilegio que tiene el Hijo de Dios de tener una relación íntima con Dios. Versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hay más promesas. Dice el versículo 17, y si hijos, también herederos. Un privilegio más. Somos herederos de una gloria futura en el cielo. Esto no pertenece a otros. La gloria que Dios tiene es para sus hijos. Eso es lo que dice el versículo 17. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Hermanos, el versículo 26, hay otro privilegio que tiene el Hijo de Dios. Dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Un privilegio más que el creyente tiene es que el Espíritu de Dios le ayuda a orar. Hermanos, todo esto Dios lo ha ganado mediante su Hijo en la cruz para nosotros. No tenemos que buscar esto, no tenemos que trabajar por esto. Todo esto lo tenemos en Cristo. Y finalmente el apóstol Pablo, en el versículo 28, dice que todas las circunstancias para los hijos de Dios, absolutamente todas las circunstancias, van para bien. Versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las circunstancias, a veces las circunstancias más difíciles que vivimos, a veces las pérdidas más traumáticas para nosotros, pues un familiar o una casa o un trabajo, dice la Biblia que todas las circunstancias redundan para bien. Todas las circunstancias para los hijos de Dios van para bien. Qué privilegio que Dios tiene para nosotros. Y hermano, el fundamento de estas promesas, el fundamento de estos privilegios que Dios tiene para sus hijos, están en los versículos 29 y 30. ¿En qué se basa? ¿Cuál es el fundamento de estas promesas? Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Dice el versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermanos, Dios es el que llama, Dios es el que escoge, Dios es el que justifica, Dios es el que nos glorificará. Todo esto es seguro en Cristo. Fíjese la seguridad que el apóstol Pablo da cuando él utiliza un verbo que se va a realizar en el futuro. En el versículo 30 lo habla en pasado, como si ya hubiese sido ejecutado. Dice, a estos también glorificó. Todos nosotros sabemos que la glorificación viene en el futuro, pero fíjese la firmeza y la seguridad del apóstol Pablo, lo da como un hecho. Dice, si Él nos predestinó, si Él nos llamó, si Él nos justificó, entonces nos va a glorificar también. Y hermanos, todas estas promesas, yo me imagino al apóstol Pablo escribiendo el capítulo 8.
Seguramente que su corazón quería explotar. Seguramente que quería explotar de alegría, de comunicar esto a la iglesia de Roma y también a nosotros, de todo lo que los privilegios que el creyente, el Hijo de Dios, goza. Que el apóstol Pablo no tiene otra cosa, no puede explicar, no puede afirmar nada. Yo diría que se queda como sin palabras, que el apóstol Pablo lo único que va a hacer en los versículos siguientes es preguntas. Pero no preguntas buscando respuestas, sino preguntas que asombren. Él mismo queda asombrado. El versículo 31 en adelante, vamos a ver preguntas de Pablo, pero no son preguntas donde él busca que alguien las responda, sino que son preguntas para que el pueblo de Dios quede totalmente asombrado. Pablo entonces, a partir del versículo 31, va a concluir con lo que se conoce como el himno triunfal del creyente. Ese himno que habla del propósito infalible de Dios. Es decir, va a hablarnos del amor de Dios que nunca falla, que no puede fallar, es imposible, porque está basado en un fundamento que es inamovible. Si Dios hubiese hecho promesas a su pueblo basado en otra cosa diferente de la que encontremos aquí, pues entonces pensaríamos que quizás bajo alguna circunstancia especial Dios dejara de amarnos. Pero vamos a encontrar en este pasaje que el fundamento que Dios pone para expresar el amor a su pueblo es el amor que Él tiene hacia su propio Hijo. Es decir, dice un autor que si Dios nos dio lo más improbable, porque enviar a su Hijo a morir en la cruz por nosotros era lo más improbable. Él hubiese enviado un profeta, hubiese enviado un ángel, pero enviar a su Hijo a que fuera azotado, escupido, que fuera maltratado por los hombres, por nuestra culpa, siendo Él santo, sin mancha completamente, eso era lo más improbable. Pero hermanos, Dios hizo lo más improbable. Y entonces nos va a decir: si yo te di a mi Hijo, ¿cómo no te voy a dar todo? Ya te di a mi Hijo. Eso va a expresar Pablo. Nos va a hablar acerca del gran amor que no se puede expresar con palabras. El gran amor que Dios tiene para nosotros. Pablo no tiene respuestas. Pablo tiene preguntas. Pero repito, no son preguntas que buscan respuestas. Son preguntas que buscan asombrar a la gente. Él mismo está asombrado. Todo eso lo ha ganado Dios en la cruz. Nosotros somos objeto pasivo del amor de Dios. No hemos hecho nada para ganarnos el amor de Dios. Absolutamente. No hay ni siquiera un mérito que justifique el amor de Dios. Tampoco hay un demérito que haya movido el corazón de Dios. Nada. Solamente el amor de Dios no tiene una razón que nosotros podamos entender. Dios nos amó porque nos amó. No nos escogió por algo que nosotros íbamos a hacer. Tampoco Dios nos escogió porque Él sabía que algún día íbamos a creer. Tampoco. Eso es falso.
Dios no nos escogió, no nos amó porque sabía que íbamos a creer. Nosotros creemos porque Él nos amó, que es muy diferente. El amor de Dios no tiene una respuesta para nosotros. Dios nos ama tanto, nos amó tanto desde la eternidad, que nos dio a su propio Hijo. Y cuando pensamos en este amor de Dios, en este sentimiento especial de Dios por nosotros nos comportamos o nos podríamos comportar como un niño cuando ve a su padre realizar una tarea o construir una casa y el niño se queda asombrado. ¿Qué está haciendo mi papá? Cuando Dios empieza a realizar la obra de redención, el hombre se queda así. ¿Qué está haciendo papá Dios? ¿Qué hace en Belén? Enviando a su Hijo. ¿Qué está haciendo en la cruz? Todo ese amor de Dios desde Belén a la cruz, nosotros nos quedamos asombrados. No podemos expresarlo, no podemos entenderlo. Dios hizo eso por nosotros. Cuando pensamos que, dice un autor que Dios, antes que vivir sin ti en la eternidad, antes que vivir sin mí en la eternidad, prefirió morir. Él prefirió morir en una cruz antes de que vivamos lejos de Él. Eso ha hecho Dios. ¿Cómo entendemos ese amor? ¿Qué podemos decir? No hay explicación. El apóstol Pablo tampoco tiene explicación para nosotros. Él lanza preguntas y vamos a ver la primera pregunta que lanza el apóstol Pablo. En el versículo 31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es la primera pregunta que el apóstol Pablo hace. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, nosotros hay muchas circunstancias y muchas personas que están contra nosotros. Nosotros podríamos enumerar. Bueno, tenemos enfermedades, familiares que están contra nosotros. Lo que Pablo quiere decir es, si Dios está contigo, ¿quién puede estar exitosamente contra ti? ¿Quién? Si Dios está contigo, nada ni nadie puede estar exitosamente contra ti. Dice Matthew Henry que al estar Dios de nuestra parte, podemos retar incluso a los poderes de las tinieblas. No hay nada ni nadie que pueda enfrentarse al Hijo de Dios, porque Dios está con él. Isaías 49:16 dice: he aquí que en las manos, en las palmas de las manos, te tengo esculpida. Hermano, Dios, me asombré cuando leí esto. Dios tiene un tatuaje en sus manos. Nos tiene esculpidos, nos tiene tatuados. Estamos en sus manos. El Hijo de Dios, el creyente, está en las manos de Dios. ¿Hay algún lugar más seguro que eso? Hermanos, solo hay una forma. Solo hay algo que nos aleja de Dios. Es el pecado. Nosotros lo que tenemos que hacer, hermanos, es venir al Señor arrepentidos. El Señor perdona los pecados. Si tú pones tu confianza en Él, Él perdona tu pecado. No importa cuán grande sea tu pecado, cuán sucio sea, no importa.
Cristo Jesús ha llevado tu pecado en la cruz, si tú pones tu confianza en Él. A mí me encanta ese versículo de Primera de Juan, que dice que el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Me puse a analizar el otro día en esas palabras, fiel y justo. Fiel porque Él nos perdona, nos ha prometido perdonarnos y Él es fiel a su promesa. Y justo porque si tú pones tu confianza en Él, Él no te puede hacer pagar a ti por tu pecado. Él es justo, no puede hacer pagar 2 veces por nuestro pecado. Si tú pones tu confianza en Cristo, Cristo ya pagó por ti. Dios no acepta 2 pagos, Dios acepta solo 1. De manera que si tú pones tu confianza en Cristo, Él pagó por ti. Si tú no pones tu confianza en Él, tú tienes que pagar, no Cristo. Dios acepta un solo pago por el pecado. O lo pagas tú, o lo paga Cristo. Yo quiero depositar mis pecados en la cruz de Cristo. Yo no quiero pagar por mis pecados. Son negros, son sucios, son horrendos. Pero Cristo ha llevado mis pecados en la cruz. Yo quiero estar al lado del Señor. Yo quiero que Él esté de mi parte siempre. Mi comunión con Él debe ser mi prioridad. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? La segunda pregunta que hace el apóstol Pablo es una pregunta de provisión. John Piper dice acerca de este versículo, Romanos 8:32, él dice que es el versículo más hermoso de la Biblia, por el fundamento que tiene, y porque no hay circunstancia que no esté fuera del alcance de esta promesa. Todo está incluido allí. Romanos 8:32, la segunda pregunta que hace el apóstol Pablo, dice así: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermanos, hay promesas en la Biblia hermosas. Ustedes en este momento podrían enumerarme o nombrarme muchos versículos hermosos. Pero como le dije hace un rato, ningún versículo tiene un fundamento como este, como Romanos 8:32. Si Dios no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no te va a dar todas las cosas con Él? Dice John Piper que es la promesa de más largo alcance que se encuentra en la Biblia. La promesa de Romanos 8:32 lo abarca todo. No es solamente para cuando tenemos esta circunstancia o un tiempo de tristeza o un tiempo de alegría, es para todo. No hay circunstancia que escape a Romanos 8:32. Siempre estará lista esta promesa para cualquier momento de nuestra vida. Fíjese, hay promesas hermosas, como vamos con ustedes a 1 Corintios, capítulo 3. Mire 1 Corintios, capítulo 3, versículo 21. Sin perder Romanos 8, vamos a ir un momento a 1 Corintios 3, 21. Fíjese esta promesa que hay aquí para nosotros también. 1 Corintios 3, 21 dice: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Cuando la Biblia dice todo, es todo. Todo es vuestro. Para los hijos de Dios, todo es vuestro. Versículo 22: sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte,
sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Y nosotros podemos encontrar otras promesas más, donde se nos dice que todo es nuestro. Pero lo que hace de Romanos 8:32 especial es el fundamento de la promesa que está allí. El fundamento de esa promesa es el amor de Dios por su Hijo. No hay, dice un comentario, que no hay una garantía tan fuerte, tan sólida, tan segura. Es decir, nadie puede dudar del amor de Dios por su Hijo. Ese amor, el amor de Dios, es extremadamente seguro. El fundamento entonces de esta promesa, según Romanos 8:32, es el amor de Dios, el amor del Padre por Cristo. Es una promesa cuyo fundamento es inamovible, es sólido, es fuerte, es irrompible la promesa. Hermanos, es uno de los versículos 8:32, es uno de los versículos más preciosos por la base que tiene. Y es hermoso porque allí se nos dice que Cristo ha llevado toda mi culpa, todo mi pecado, toda mi responsabilidad, todo absolutamente, mis faltas, todas mis transgresiones. Cristo lo ha llevado en la cruz. Él nos ha dado a su Hijo. Dios nos ha dado a su Hijo, llevando todas mis culpas en la cruz del Calvario. Y si Cristo ha llevado todos mis pecados, toda mi responsabilidad, yo ahora puedo pararme delante de un Dios santo y grande, como un ser perdonado, como un ser aceptado por Dios, como un ser que puede ser beneficiario, que de hecho es beneficiario de toda la gloria futura que Dios tiene. De otra manera no podría pararme delante de Dios lleno de mis pecados. Hermanos, qué triste, hay mucha gente que piensa que cuando le toque estar frente a la presencia de Dios, apelará a sus obras. Habrá gente que dirá: Señor, yo era cristiano, yo iba a la iglesia, yo iba los domingos, yo ofrendaba. Nada de eso valdrá si tú no tienes una comunión especial con Cristo. Nada de eso valdrá. No estamos hablando aquí de religión. Estamos hablando aquí de una relación personal con Cristo. De eso estamos hablando. De una amistad íntima con Cristo. Finalmente, la religión no nos servirá de nada. O la religión que sí nos sirve, si hablamos bíblicamente, es la religión de Dios. La religión de Dios es Cristo Jesús en la cruz. Es la única religión que sí nos va a servir en el momento. Dice un autor que la religión que sirve es aquella que te sirve a la hora de morir. Cuando eres muy religioso y llega el momento de la muerte, si esa religión te sirve en ese momento, esa ha sido la religión verdadera. Si no, no. Nuestras obras, dice la Biblia que nuestra justicia delante de Dios son como trapos de inmundicia. Solo la justicia de Cristo podrá cubrir nuestro pecado. Solo podemos pararnos delante de Dios, de un Dios santo, cubiertos, vestidos con la justicia de Cristo. Lo dije hace un tiempo, lo vuelvo a decir ahora, que Dios
fuera de Cristo no tendrá misericordia absolutamente. Yo he escuchado a mucha gente que va a tocar a mi puerta y me han dicho que no hay infierno porque Dios es tan misericordioso. Y por eso Dios no va a enviar al infierno a la gente, porque Dios es extremadamente bueno, bondadoso y misericordioso. Recuerde esto, hermano, Dios es misericordioso solo a través de Cristo. Fuera de Cristo, la ira de Dios es fulminante. Hay que temer la ira de Dios. Nuestro refugio es Cristo. No tenemos otra salida, otro refugio. Yo tengo que aferrarme a Cristo. Tengo que dejar abrazarme por Cristo. Tengo que tener una relación especial con Él. Hermano, si tú estás alejado del Señor, ahora es tiempo que vengas. Ven al Señor. Echa todo lo que no te sirve a un lado. Regresa al Señor. Restablece tu comunión con Cristo. Hermanos, voy avanzando. Entonces Dios me promete todo. Si Dios me ha dado a Cristo, su Hijo amado, yo tengo todo con Él. La tercera pregunta que el apóstol Pablo hace está en el versículo 33. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Hermanos, dice la Biblia Scofield en un comentario que tiene ahí al costado, como un pie de página, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Lo hará Dios que justifica? Interesante. ¿Quién acusará? ¿Quién puede atreverse a acusar a un hijo de Dios si Dios es el que lo justifica? Hermanos, ustedes saben que hay un acusador. Hay un acusador. La Biblia lo dice en Apocalipsis 12:10. Hay un acusador que acusa día y noche. Dice Apocalipsis 12:10 que Él es el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El diablo no descansa, está acusándonos permanentemente. Él anota cada desliz tuyo, cada falta tuya. ¿Te olvidaste de orar hoy? Él lo anotó. ¿No leíste la Biblia hoy? Él lo anota, te acusa. Su nombre es acusador. Te ha acusado a ti, me ha acusado a mí, de olvidar mis promesas, tus promesas. Cuando prometiste algo a Dios y no cumpliste, Él acusa. Cuando mentimos, Él te acusa. Él es el acusador. Permanentemente, dice la Biblia, día y noche. Él no descansa. No se le escapa un detalle. Permanentemente acusa a los hijos de Dios. Pero cuando acusa a un creyente, a un hijo de Dios, que ha sido lavado por la sangre de Jesús, que tiene el recurso de pedir perdón por sus pecados, porque el creyente tiene ese recurso. No decimos aquí que el creyente no peca, no, nosotros somos seres humanos, aunque no somos esclavos del pecado, pecamos, le fallamos a Dios. Dice 1 Juan que inmediatamente tenemos que pedir perdón al Señor cuando pecamos. Y somos perdonados. De manera que cuando Dios
nos perdona, somos sus hijos, el diablo se queda en silencio, no tiene argumentos para acusarnos, porque todas nuestras faltas, las pasadas, las presentes y las futuras, están en la cruz. Eso es lo que Dios ha reservado para sus hijos. El diablo solo guarda silencio. Pero si nos alejamos, si queremos vivir nuestra vida fuera del alcance de Dios, si queremos vivir como si Dios no existiese, el apóstol Pablo le llama carnales. Hay tres tipos de hombres, saben ustedes, ¿no? El hombre natural, que no conoce a Cristo, que nunca entregó su vida a Cristo. Ese es el hombre natural. El hombre carnal es aquel que le entregó su vida a Cristo, pero que vive como si Dios no existiera. Ese es el carnal. Pablo lo expresa claramente. Vosotros sois carnales, aún le dice a los Gálatas. ¿Cómo ustedes, viviendo en el Espíritu, se han vuelto en la carne? Hombre natural, hombre carnal y hombre espiritual. Estamos llamados para vivir según la ley del Espíritu. No seamos carnales. No vivamos como si Dios no nos mira, como si Dios se hiciera de la vista gorda, como si Dios volteara su mirada. Hermanos, rápidamente avanzo. La cuarta pregunta que hace el apóstol Pablo. Dice el versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién es el que condenará? Dice el apóstol Pablo. Scofield dice, ¿quién es el que condenará? ¿Lo hará Cristo que murió? Cristo va a condenar si Él murió por nosotros. Y hermano, es interesante cuando Matthew Henry analiza este versículo. Él dice que ahí hay 4 motivos por los cuales el creyente no puede ser condenado. La pregunta es, ¿quién condenará a los escogidos? Matthew Henry dice que los creyentes no podrán ser condenados por 4 razones. Usted lo encuentra ahí en el versículo 34. Primero, porque Cristo es el que murió. El versículo 34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Se sobreentiende por nosotros. Si Cristo murió por nosotros, ¿cómo nos condenará? La muerte de Cristo anuló el poder de la ley para nosotros, el poder del pecado para condenarnos. Y entonces la muerte de Cristo ahora es nuestra justificación. No tenemos temor a ser condenados porque Cristo murió por nosotros. Dice el versículo 34 también, más aún el que también resucitó. El que resucitó, dice el apóstol Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Fíjese, hermano, Cristo resucitó para nuestra justificación. La otra vez, hace un tiempo ya, unos señores tocaron mi puerta y me enseñaron ese versículo de que Cristo fue resucitado. Cristo no resucitó, lo resucitaron. Bueno, sí, la Biblia dice que Cristo fue resucitado. Pero hay que interpretar este versículo que para mí es hermosísimo. ¿Sabe por qué Cristo fue resucitado? Porque el pacto eterno que Dios hizo consigo mismo en la eternidad pasada, cuando Dios decide venir al mundo a morir por nuestros pecados, Dios viene a morir en la persona de Cristo. Y Dios Padre, cuando acepta esa muerte por mí
y por ti. Cuando Dios Padre acepta, lo resucita. Si Cristo no hubiese resucitado, significaría la no aceptación de Dios por nuestros pecados, y nos tocaría a nosotros cumplir el pago del pecado. Pero Dios Padre acepta esa muerte de Cristo y lo levanta. Por eso la Biblia dice que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Nadie, entonces, según el versículo 34, nadie nos puede condenar porque Cristo resucitó para nuestra justificación. También dice el versículo 34, el que además está a la diestra de Dios, a la diestra de Dios. Hermanos, hasta aquí hemos visto la función sacrificial, primero que murió, después que resucitó, pero aquí en esta parte vemos el dominio que Cristo tiene sobre todas las cosas. Él está a la diestra de Dios. ¿Alguien nos podrá condenar cuando nuestro amigo, Cristo, el gran amigo, está a la diestra de Dios? ¿Quién puede condenarnos si Cristo está a la diestra de Dios? Y finalmente el versículo 34 dice, el que también intercede por nosotros. El que también intercede por nosotros. Apocalipsis 5:6 dice que Él está de pie como inmolado a la diestra de Dios. Hebreos 10:12 dice que Cristo está sentado como símbolo de un sacrificio hecho, resuelto, acabado. Cristo está a la diestra de Dios, abogando por nosotros. Es nuestro sumo sacerdote, con sus llagas, con su herida en el costado. Dice un teólogo que Él está allí con sus marcas de los clavos y de la lanza, no para ablandar el corazón del Padre. Él está allí con sus marcas de los clavos y la lanza como memoria perpetua de que tu pecado y mi pecado ha sido pagado ya. Eso tiene el Señor para nosotros. Hermanos, no nos toca pagar si vamos a Cristo. No nos toca pagar. Ten cuidado nomás de tener esa seguridad de que Cristo vive en ti. Yo no quiero ser engañado. Yo no quiero hacerme la idea de que, bueno, yo creo que Dios vive en mi corazón. Creo que Cristo sí. No, yo no quiero tener esa duda. Yo quiero tener la seguridad de que Cristo vive en mí. Y cuando tenga esa seguridad, pues no temeré absolutamente nada. Algún día me pararé frente a Dios para exhibir no mi justicia, sino la justicia de Cristo en mí. Dice un autor que cuando el Hijo de Dios, el creyente, esté en la presencia de Dios, Dios lo va a mirar a través de Cristo, como un espejo. Si ese espejo fuera quitado, Dios vería toda nuestra inmundicia y nuestro pecado. Pero Dios nos va a ver a través de un cristal que se llama Cristo, la justicia de Cristo. O nos va a ver con unos espejuelos, dicen los cubanos, ¿no? Unos lentes, unos anteojos, que es la justicia de Cristo. De otra manera no podríamos ser salvos. Hermano, la última pregunta que el apóstol Pablo hace está en el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? ¿Quién nos separará del amor de Cristo?
Esa pregunta el apóstol Pablo tampoco la responde. Dios la respondió. Dios ha respondido a esta pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Dios nos respondió allá en Belén. Para que veamos su respuesta, Él puso una estrella en Belén. Para que escuchemos su respuesta, la respuesta de Dios. Dice Lucas, capítulo 2, que Él puso un coro de ángeles en el cielo. Hermanos, Dios ha respondido ya en la cruz del Calvario. ¿Quién puede separarte del amor de Dios? Cuando tú quieras la respuesta a esa pregunta, tú tienes que mirar a la cruz. ¿Puede alguien amarte de una manera mejor? ¿Alguien puede amarme más que Dios? Cuando yo quiero una respuesta, yo tengo que ir a la cruz. Nadie puede amarme como Dios me ha amado. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 2 que Dios se hizo hombre, se desprendió de su gloria, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se hizo humano para vivir entre nosotros. Y si Dios nos ha amado de esa manera, hermanos, ¿hay alguna circunstancia, algo que pudiera hacer desaparecer del amor de Dios? Si Cristo se hizo clavar en la cruz por nosotros, ¿Él podrá cerrar sus oídos a las oraciones tuyas? Si Él ha dado su vida, ¿Él podría no escuchar lo que tú le pidas? Realmente es imposible, hermano. Solamente tenemos que mantener un acercamiento con Cristo, una relación especial. Por eso, hermano, lo que yo quiero decirles en esta mañana finalmente es de que no rechacemos el amor de Dios, no rechacemos la invitación de Cristo, que nos hace cada momento. Él quiere que tú vengas a Él. Quiere Él que goces de todas estas cosas que Él tiene para ti. Si te has alejado de Cristo, a lo mejor nadie lo sabe que estás lejos. Tú sí lo sabes. A lo mejor vienes a la iglesia, pero estás lejos del Señor. Ven a Él. El Señor te invita a que regreses. Él siempre está con los brazos abiertos para ti. Inclina tu cabeza y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Él perdone nuestras faltas y nuestros pecados. Padre, queremos darte las gracias por el gran amor que tú tienes para tu pueblo. Gracias, Señor, porque este amor tiene ese fundamento inamovible, fuerte, sólido. Es el amor que tú tienes para tu Hijo. Nos has amado tanto, Señor, que nos has dado a tu Hijo. Y sabemos, Señor, que en Cristo tenemos todas las cosas. Tenemos la vida. Tenemos, Señor, la muerte misma es nuestra, dice tu palabra. Señor, no queremos tener temor a nada, porque en ti tenemos todo. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a tu pueblo en este lugar. Bendice a tu iglesia. Recuérdale, Señor, a cada momento todas las bendiciones que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Dios, por este tiempo especial que nos has dado. Gracias porque nos has hablado. En el nombre de Jesús. Amén.